Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Cada día que nos toca que hacer el estudio bíblico para nosotros realmente es un día de mucho gozo, de mucha alegría, porque juntos Dios nos da la oportunidad de que vayamos descubriendo esas perlas preciosas que están en su palabra. Gracias a Dios por estos medios, gracias a Dios porque usted dispone de su tiempo. Nosotros queremos bendecir su vida porque la palabra de Dios dice que Él es el que pone el querer como el hacer. Gracias por estar con nosotros continuamente. Bendecimos su vida y sé que Dios lo honrará por dedicarle tiempo para estos estudios bíblicos. Hemos estado hablando del reino de los cielos, un tema tan importante, un tema que es para nuestro crecimiento, que es para nuestro desenvolvimiento, para ese desarrollo. Nosotros necesitamos, como seres humanos, pues tener una buena alimentación, tener higiene, tener muchas cosas para que nosotros podamos desarrollarnos físicamente, igual espiritualmente. Así que, por favor, acompáñeme a orar para que el Espíritu Santo pueda dirigir este estudio y que podamos aprender más cada día. Padre, en esta hora estamos delante de ti, dándote gracias. Gracias por el tiempo de mis hermanos, gracias porque ellos ponen en su corazón el deseo de meditar en tu palabra. Sé, Padre Celestial, que pudieran hacer otras cosas, pero ellos han elegido lo mejor, Señor, y lo mejor es estar un momento contigo en tu palabra, descubriendo, Señor, esos misterios tan maravillosos que tú no los has querido guardar solo para ti, sino que los has compartido con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, toma el control de este tiempo y ayúdanos a que nosotros podamos realmente entender lo que tú quieres, que seamos nosotros enseñados por ti. Gracias por la oportunidad, los medios y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hemos estado hablando del reino de los cielos. Ya se habrá dado cuenta que este tema a mí me gusta mucho. Soy asidua del tema del reino de los cielos. ¿Y por qué? Porque desde el momento que yo empecé a ver la vida desde la perspectiva del reino, mi mente cambió, mi forma de pensar también cambió y todo en mí cambió. Así que yo no quiero quedarme con eso ahí guardado, sino que quiero también compartirlo. Esa es la ventaja del Evangelio. Es una buena noticia y sabe que las noticias uno no puede quedarse callado. Si con las malas, imagínese que de repente sale usted a la calle y se encuentra con que un carro atropelló a alguna persona, usted no se queda solo viendo y cierra la puerta y se entra. No, usted empieza a gritar, empieza a ver a quién llama, cómo ayuda, cómo colabora con las malas noticias o va a ver a quién le avisa. Llama por teléfono a los bomberos, a alguien, porque usted no se puede quedar callado con esa noticia. ¿Cuánto más con el Evangelio? ¿Cuánto más con este evangelio de reino? Nosotros no nos podemos quedar callados, sino que tenemos que abrir nuestra boca y con toda la alegría contar todo lo que Dios hace. Así que vamos a seguir hablando. En el estudio pasado hicimos esa comparación que como todo reino tiene reglas, normas y tiene ciertos componentes, tiene ciertos elementos y cada uno en el reino tiene una función y usted tiene una función. Usted es embajador del reino, así que usted tiene esa función y hablamos también de las funciones de un embajador del reino. Bueno, ¿cuál era el propósito de Dios al establecer un reino? Bueno, Dios lo único que quiso hacer fue una réplica del lugar donde Él vive, donde Él habita y cómo está organizado. Lo que quiso hacer fue la réplica en la tierra. Exactamente todo lo que sucede allá tendría que suceder aquí en la tierra, pero no depende ya de Él, sino que depende de nosotros mismos. Y mire, qué bonito texto, yo se lo voy a volver a repetir. Mateo 4, 16, 18 dice: desde entonces Jesús comenzó a anunciar: cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya está cerca. Si se da cuenta, esta versión es la palabra de Dios para todos. Si usted se da cuenta, aquí no dice: yo voy a hacer por ustedes, yo voy a hacer que ustedes cambien de manera de pensar y de vivir. No, Jesús fue claro y dijo: ustedes. Es decir, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. ¿Cuál era el propósito?
hablamos de cómo funciona un reinado y donde el rey tiene la última palabra. Él es el que gobierna y él es el que dice qué se hace y los súbditos obedecen. No tienen como por qué cuestionar, no tienen por qué preguntar. Pero mire, este reino es tan diferente a los reinos terrenales, muy diferente. Le voy a poner un ejemplo. En Inglaterra, pues está la reina. Pero ¿sabe algo? Ella no tiene ningún tipo de poder. Es simplemente una figura. Poder político no tiene. Ella no tiene nada que ver con las leyes, cómo se organiza. No tiene absolutamente ni voz ni voto. Mire esos reinados tan extraños, tan diferentes, ¿verdad? Y el reinado de Dios es diferente al reinado de cualquier estado en esta tierra. Diferente. Todo reinado debe tener súbditos, pero Dios no quiso tener súbditos, sino que Dios lo que quiso era tener hijos espirituales. Mire, ¿dónde ha visto usted un reinado así? ¿Dónde ha visto usted que un presidente diga, ustedes son los conciudadanos, pero ahora ya no van a ser conciudadanos, sino que van a ser hijos? Yo los voy a tratar como mis hijos. Dios lo que quería entonces era establecer una familia donde Él era el Padre y nosotros hijos espirituales, no sus sirvientes, no sus súbditos, sino hijos. Mire, eso es extraordinario. Nadie que tenga todo el poder lo haría. Sí, nuestros gobernantes con un poquito de poder, dígame usted, a veces las personas que alcanzan un puesto político y ni siquiera llegan a la presidencia, ay, ya ni nos hablan, ya ellos ya están en un puesto importante, ya se olvidan de todos los demás. Incluso lo hemos visto que los candidatos cuando están en campaña política abrazan a todos, pues hasta los niños, llevan regalos, pero cuando llegan a ese lugar se olvidaron de todos. Bueno, así es el corazón del ser humano, pero el de Dios no, el de Dios es diferente. Él lo que quería era una familia y en esa familia también Él no quería ese concepto de reino terrenal que nosotros tenemos, sino sabe que Él lo que quería era una comunidad en donde todos se amaran los unos a los otros, en donde todos velaran los unos por los otros. Él no quería una organización religiosa, Él no quería una religión, Él no vino a establecer una religión, sino que Él vino a enseñarnos el reino. Y todos los días que Jesús vivió en esta tierra, todos los días nos enseñó cómo opera el reino. Entonces, usted no ve en la Biblia que Jesús pasara encerrado en la iglesia. Tampoco fue y se volvió monje y se metió a un monasterio. Para nada. Jesús caminaba por los pueblos, por las ciudades. Y mire esos recorridos que hacía a pie. ¿Por qué? Porque Él lo que estaba haciendo era predicando el reino. Y Él lo que quiere es que nosotros nos parezcamos a Él. Nosotros eso es lo que tenemos que hacer. No estar encerrados. No es que la iglesia sea mala, pero la iglesia debe ser hacia afuera, no solo hacia adentro. Muy bien. Dios lo que quería era establecer un reino de reyes, no de súbditos, en donde hemos visto que un rey, la reina, ya le digo, de Inglaterra no tiene voz ni voto. En ningún momento tampoco ella diría, bueno, a partir de hoy, que todos los ingleses ya no sean ciudadanos de Inglaterra, sino que todos sean declarados reyes. Eso es a veces contradictorio. Si yo soy el rey, ¿por qué voy a querer a otros reyes a la par mía? Me pueden generar competencia. ¿Qué vamos a hacer para todos ellos tengan poder? ¿Cómo vamos a distribuir el poder? Sería un conflicto. Si lo hablamos políticamente, eso sería un conflicto, tener muchos reyes. Fíjese, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta del privilegio, porque en este reino nosotros fuimos sentados a la par del rey. Nosotros somos coherederos con Cristo. La misma herencia que tiene el Rey de Reyes, la tenemos nosotros. Él no es egoísta y Él quiere que ahí donde Él está, nosotros también estemos. Pero no depende de Él, depende más de nosotros. Mire qué privilegio. Solo con que nosotros tengamos esa noción, nosotros vamos a cambiar totalmente. Nosotros podemos gobernar. Y vamos a ver más adelante qué es lo que nos toca que gobernar. Muy bien. Entonces Dios lo que quiso fue establecer una relación de iguales. Yo soy rey, tú eres rey. Nos vamos a sentar juntos a la mesa.
y vamos a dialogar. Mire, lo podemos ver en la palabra. Dios viene y se sienta a hablar con su amigo Abraham, de igual a igual. No, Abraham aquí y yo hasta aquí arriba. No, y le cuenta sus planes y le dice, fíjate que quiero destruir esta ciudad porque realmente la desobediencia ha llegado, el clamor ha llegado hasta el cielo. Imagínense, entonces ahí viene Abraham y empieza a negociar con él. Dígame, ¿con quién está uno negociando? ¿Con quién uno puede negociar? Con alguien que siente confianza, con alguien que uno cree que tiene la puerta abierta. Pues ese es el Dios de este reino. No lo vea usted como inferior, no lo vea usted con menosprecio, no lo vea usted que tiene que esperar, hacer una cita y pasar por varios sistemas de seguridad para poder llegar a... No, Dios dice, ven, platiquemos. Así, como cuando uno habla con un amigo, como cuando un papá habla con un hijo, con ese nivel de confianza. Bueno, y el objetivo, ¿cuál era? Extender el reino. Entonces, para eso nos ha delegado, para que nosotros extendamos el reino. El reino, vino Jesús, una persona, y él vino y aglutinó, organizó a 12 personas, y esas 12 personas, impresionantemente en su tiempo, hicieron mover el mundo de su tiempo, 12 personas. ¿Cuántos guatemaltecos, cuántos cristianos hay en Guatemala? ¿No cree usted que con esa cantidad de cristianos en Guatemala, con el conocimiento de lo que significa ser ciudadanos del reino, podríamos mover el mundo? No depende de Dios, depende de estos ciudadanos que tanto cumplan con la función que les corresponde. Mire, dice en Juan 1, 12, 13, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Entonces, nosotros aquí nos damos cuenta, recuérdese que la palabra de Dios es un documento legal que establece leyes y principios. Aquí, en Juan 1:12, nos está diciendo que si nosotros recibimos a Jesús, nosotros tomamos la decisión de creer, nos dio una posición, nos dio un derecho, y ese derecho es que somos hijos del Rey. Entonces ya no tenemos que estar más viviendo con mentalidad de súbdito, con mentalidad de siervo. Esto no es para engrandecerme, no es para enorgullecerme, no es, ay, sí, yo soy el hijo del Rey, por favor. Usted tiene que saber con quién está hablando, porque yo soy hijo de rey. No, no es eso, sino que todo lo contrario. Este es un reino, pues, un poco al revés de lo que está en nuestros alrededores. Tenemos que conocer el contexto para que nosotros podamos cambiar nuestra manera de vivir y de pensar. Si usted es hijo de Dios, no permita que Satanás venga y lo trate como que usted fuera súbdito. Tampoco venga usted y se vuelve a una religión que sabe qué es lo que quiere decir religión, es religarse. Ya fue libre y usted solito viene y se vuelve a religar, se vuelve a ligar con. ¿Qué es esto? Mentalidad. Como allá en el reino de las tinieblas estábamos ligados, nosotros traemos ese bagaje y cuando venimos aquí volvemos otra vez a la religión, a ser cristianos de domingo o a ser cristianos ahora de Facebook. Voy a ver el servicio en el Facebook. Eso no es tener mentalidad de reino. ¿Quieres saber de qué se trata la mentalidad de reino? Cuando regresemos después de la pausa, vamos a seguir estudiando. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de Refugio 4172-8205, disponible las 24 horas.
¿Cómo funciona un reino? Le voy a poner un ejemplo. Y en el feudalismo existía el señor feudal. Y el señor feudal era el dueño de la tierra, era el dueño de todo. Uno que nacía en esos lugares, lo que tenía que hacer era trabajar, cultivar la tierra y de todas las cosechas se las tenía que entregar al señor feudal. Solo se quedaba con un poquitito para subsistir. De ahí todo, la tierra, la casa, todo, hasta los hijos, le pertenecían al señor feudal. Entonces, ese es el concepto de súbdito, en donde uno no puede hacer absolutamente nada porque hay un señor que lo gobierna a uno y que le pertenece todo. Pero en este caso, en el caso del Rey de Reyes, nosotros hemos adquirido un derecho legal y ese derecho legal es que ya no somos siervos. Mire qué interesante. Hay una parte en la palabra que dice, ya no los llamaré más siervos, sino amigo. Eso es lo que él quiere. El término cristiano es un término muy religioso, muy religioso. Hay muchos cristianos que no viven con una mentalidad de reino y por eso es que siguen viviendo con esa carga en donde creen que ser cristiano, recuérdese que ese término no aparece en la Biblia, sino que fue llamado, es algo que un adjetivo que se le puso. ¿Por qué? Porque se parecen a Cristo. Muy bien, pero nosotros tenemos que tener conocimiento de que hay muchos que creen que ser cristiano es ir a la iglesia los domingos y luego el lunes pues yo continúo con mi vida normal. Voy a trabajar, cuido a mi familia, voy a estudiar y sigo haciendo exactamente pues todo lo que el mundo por así me demanda. Eso no es ser cristiano. Y en esta época, ahora muchos creen que ser cristiano es poner un programa en Facebook Live, en una prédica y escucharla y ya eso es ser cristiano. Eso no significa ser cristiano. Estamos equivocados. Y si hay personas así, déjeme decirle que lo que tienen es, pues no tienen una mentalidad de reino, tienen una mentalidad religiosa. Muy bien. Entonces, quedamos que los reinos se constituyen bajo la base de una legalidad. Esa legalidad le ofrece a sus ciudadanos derechos y obligaciones. Hay ciertos sistemas ideológicos que no permiten nada de derechos ni de privilegios, únicamente obligaciones y usted no puede decir absolutamente nada contrario a ese régimen porque si no es encarcelado. Tal es el ejemplo de Nicaragua. En Nicaragua se vive un autoritarismo impresionante, en donde ahí sí nadie es pues coigual. Si hay algún candidato que quiera levantarse y decir yo quiero ser presidente y cuando hayan elecciones pues voy a hacer todo el trabajo político y quiero que voten por mí, ¿sabe qué pasa con esas personas? Son encarceladas. Está prohibido hablar, decir algo que no les parezca de ese gobierno. Yo les sé decir que este señor, Daniel Ortega, se pone a leer lo que significa el reino de Dios y va a decir, Dios está loco. ¿Cómo va a compartir él su reino y su poder y hacerlos a todos iguales? Para él, eso sería una contradicción total, porque el poder debe estar concentrado en pocos o en uno solo. Imagínense, esa es la teoría del mundo, que el poder debe concentrarse en poquitos o en uno solo. Entonces, este concepto de reino es contrario a la religión, es totalmente contrario. Mire, vean las frases que la palabra de Dios utiliza para nosotros que pertenecemos a ese reino. Utiliza la frase de siervos, que no es otra cosa que ministros representantes. Como decir ministros de gobierno, pues santos, embajadores, hijos de Dios, ciudadanos del cielo, reyes, sacerdotes, creación de Dios. Y todos estos términos, ¿sabe cómo los veo yo? Son términos cariñosos. Como cuando usted le dice a su hijo, ¿verdad? Ay, mi gordito, mi chiquitín, mi colochito, ahí está mi muchachito. Esos son términos que Dios utiliza con nosotros. Dios, y no son solo términos de cariño, sino que son de posición. Entonces, si usted puede verse y decir, yo, rey, yo, sacerdote,
pero es que a mí me faltan muchas cosas para poder ser verdaderamente un rey, un sacerdote. Pero sigamos estudiando, por eso es importante. Entonces el propósito de Dios con el reino de los cielos, ¿cuál era? Que desde ese mundo invisible se trasladara todo al mundo visible, que Él trabajaría, Él haría todo lo que se necesita en este mundo visible a través de nosotros. ¿A través de qué? Del Espíritu. Y bien interesante, fíjese que el Génesis dice, varón y hembra los crió y les puso por nombre Adán. Mire qué interesante eso. ¿Y sabe qué quiere decir Adán? El que tiene su espíritu. Entonces él desde el cielo no dice, ahí hay un montón de hombres y de mujeres, sino ahí hay un montón de mis representantes que tienen mi espíritu, que tienen mis capacidades. La palabra de Dios dice que el poder que resucitó a Jesús de los muertos lo tenemos nosotros. Imagínense qué grado, qué cantidad de poder se necesitó para levantar a Jesús de los muertos y sacarlo de esa tumba. Y eso habita en nosotros, eso vive en nosotros. Así que nosotros tenemos que levantarnos. Este no es un mensaje motivador para decirle, o de un coaching para decirle, usted puede, usted tiene habilidades, hurra, bravo, siga adelante. No, este es un mensaje real que tiene legalidad, que tiene un espacio y un tiempo para que se cumpla, pero depende de usted, si usted quiere realmente ser ciudadano de ese reino. Recuérdese que el mundo invisible, que es el cielo, viene a habitar en este mundo visible que es la tierra, en este cuerpo físico. Por eso Dios se convirtió en ser humano, en Jesucristo, y vino y habitó con nosotros. Él sabe qué es llorar, que es cansarse, que es sudar, que es sentir calor, que es sentir tristeza, que es sentir la pérdida de un amigo, que lo desprecien. Él sabe todo. Entonces usted no puede pensar, es que Dios está lejos de mí, Dios no me entiende, Dios no me escucha. No, si usted habla así es por ignorancia, porque usted tiene que estar claro en quién es usted. Vea lo que dice Romanos 1:20, dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se percibe claramente a través de lo que Él creó. Voy a hacer una pausa, de mí. De modo que nadie tiene excusa. Usted no tiene excusa de decir, no puedo. De decir, no los voy a tener. De decir, esto no va a cambiar. Usted tiene la mente de Cristo, los recursos del reino. Usted tiene ese poder que levantó a Jesús de los muertos, vive y habita en usted a través del Espíritu Santo. Usted no tiene excusa. Si usted dice, estoy triste, mire, yo padezco de ansiedad, mire que yo veo que mis hijos están tomando un camino que no es el correcto, no es el que Dios quiere, todo dependerá de usted, porque usted vive en el reino de los cielos. Y donde todo ese poder, mire lo que dice, su eterno poder y la naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó. Hace falta que usted salga y que pueda ver, salga por favor al campo. Si usted vive en la ciudad, salga al campo y vaya a ver cómo funciona la naturaleza. Cuando nosotros, mire, Satanás nos tiene a nosotros tan embobados con el afán de que el trabajo, el estudio, y no me da tiempo para nada, y no me da tiempo porque yo tengo mucho que hacer. Pero si yo me tomara un tiempecito para salir y ver cómo funciona todo, puedo darme cuenta, puedo percibir ese poder. Y ¿sabe algo? No es un poder de 4 años, no es un poder de 1 año, es un poder eterno. Y la naturaleza, las obras de la naturaleza, el funcionamiento de la naturaleza, me dice a mí cómo es Dios, cómo es el Creador. Es necesario. Por eso usted no tiene excusa, no lo digo yo. No vaya a decir, ay, tan exigente. No, la palabra de Dios dice que usted no tiene excusa. Muy bien, entonces el propósito de Dios nunca cambia. Usted puede pensar, es que yo he pecado mucho. Dios ya no va a cumplir su propósito en mí.
Mi esposo ponía el domingo un ejemplo muy bonito y es de un billete de $100. Mire, el billete de $100 le puede caer un frasco de tinta, pero es un billete de $100 y tiene el mismo valor. Un billete de $100 se puede arrugar y meterlo hacia la bolsa arrugado. Puede estar, digámoslo así, fragmentado. Puede incluso faltarle un pedacito, pero vale $100, porque en el banco un billete sigue valiendo con las 3/3 partes. Aunque le falte una parte, sigue teniendo el mismo valor. Entonces el propósito de Dios nunca cambia. El valor que usted tiene como ciudadano del reino nunca va a cambiar. Y en este mensaje Satanás está muy interesado. Más adelante vamos a ver por qué. Dios es fiel y sigue cumpliendo todo su plan, sus propósitos. No dice la palabra que Él es un Dios bueno, que abre los cielos, que deja caer su lluvia para buenos y malos. Entonces el propósito de Dios continúa, el propósito de Dios sigue, el propósito de Dios está para usted. Y sabe algo, Dios le dio a usted dominio, porque Dios puso al hombre para gobernar la tierra, para gobernar. Entonces nosotros tenemos la capacidad para gobernar nuestras emociones. Nosotros tenemos la capacidad para gobernar todo lo que nosotros tenemos, nuestras finanzas. Es que a mí el dinero no me alcanza. Es porque usted no está gobernando de acuerdo a una mentalidad de reino. Es que fíjese que, yo no sé por qué a mí todo me sale mal. Usted tiene la capacidad para gobernar esas situaciones. Así que es necesario que nosotros tengamos mentalidad de reino, que nosotros logremos cambiar todos esos paradigmas que nos ha traído la cultura en la que vivimos y la cultura también del mundo. Satanás está tan afanado para que nosotros estemos ocupados. Y ahora con el teléfono y con todos los dispositivos, la gente está muy ocupada y muy distraída de sus derechos, de sus privilegios y de su posición en el reino. Así que gracias a Dios porque nos está enseñando cómo nosotros podemos vivir, tener un estilo de vida. ¿Qué es eso? El estilo de vida del reino es la cultura del reino, de la cual vamos a continuar hablando. Por ese estudio va en diferentes fases porque es muy largo y profundo. Así que oremos para que el Señor cambie nuestra mentalidad. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias porque te ha placido darnos el reino. A nosotros, esta manada pequeña, Señor, te ha placido que nosotros, Señor, seamos reyes y sacerdotes, coherederos con Cristo, que ocupemos los lugares celestiales, no cuando nosotros vayamos a morir, sino ahorita, porque Jesús a eso vino, Señor. Cambia, por favor, nuestra manera de pensar. Permite que nosotros tengamos un corazón sencillo, humilde, en donde nosotros podamos arrepentirnos y cambiemos nuestra forma de pensar. Señor, que hoy sea un día de evaluación, un día de reflexión y que pensemos, Señor, si realmente nosotros tenemos una mente, Señor, que quiera ser renovada, una mente que quiera realmente arrepentirse, una mente que realmente quiera cambiar. Yo sí quiero, Señor. Yo no quiero seguir siendo la misma. Yo no quiero ser la misma del año pasado o decir todo este tiempo he vivido así y las cosas que continúen igual. No, Señor. Yo quiero crecer en ti. Yo quiero que mi mente cambie. Yo quiero ser, Señor, la conocedora de esos misterios que tú has dejado. Por favor, Padre, dame un corazón sencillo. Dame una mente, Padre, que pueda aprender tus verdades. Dame, Señor, el querer como el hacer para seguir escudriñando tu palabra, para vivir en la cultura del reino, para aplicar esos principios en mi vida, para aplicar esos principios en mi familia, para aplicarlos, Señor, en mi contexto, en mi alrededor, con mis vecinos, con todo lo que me rodea, Señor. Yo no quiero, Padre, que cuando tú vengas, yo sea, Padre celestial, como a esos que se le dio los talentos y agarró, Señor, ese talento y lo fue a guardar. Yo no quiero ser así, Padre. Yo quiero, Señor, venir y multiplicar lo que tú me has dado. Enséñame, tómame, Señor, de la mano y llévame, Padre, por el camino que tú quieres. Enséñame a caminar en ti.
Gracias, Padre, porque yo sola no puedo, pero con tu ayuda sé que podré, Señor. Así que muchas gracias. Yo te doy gracias, Señor, porque mi mente se abre día con día. Más, Padre, gracias. Gracias por esas profundidades que te ha placido darnos, Señor. Padre, tú nos has dado todo. Si nos has dado lo mayor, Señor, que es a Jesucristo, ¿cómo no nos darás con Él todas las cosas, como dice tu palabra? Toda la gloria es tuya, toda la alabanza es tuya. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Está invitado a que continúe con nosotros estudiando los principios y la cultura del reino. Lo esperamos en el próximo estudio bíblico. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.